Los dedos de Kim Ha-na, de 17 años, acariciaron lentamente su desgastado cinturón de taekwondo. Al final de la banda negra, había una sola palabra escrita con la letra de mi abuelo. Uno respiró hondo y se puso el uniforme escolar. Hoy era un día normal, porque mañana era el día en que su vida podría cambiar por completo. Había un abuelo coreano, Kim Tae-sa, que decía: desayuna. Miré a mi nieta después de ponérselo. Incluso a los 5 años, mi abuelo seguía encorvado. Los ojos eran agudos. Instructor de taekwondo de las Fuerzas Especiales del Ejército de la República de Corea. Parecía un nativo, pero la voz de mi abuelo era pequeña. Fue difícil. Se metió la cuchara en la boca, pero sentía la garganta llena de arena. Estaba tan seco que sentí que me lo había tragado. No dejaba de pensar en lo que pasaría mañana. Estaba pensando en una pelea mientras deambulaba. Uno de ellos asintió, ante lo que dijo mi abuelo. Escuché que su abuelo siempre parecía mirar dentro de su corazón. Está bien, estoy listo. El abuelo forzó una sonrisa, pero la profunda sonrisa del abuelo me preocupaba mi cara arrugada. El taekwondo no es solo una pelea, el espíritu y el alma del pueblo coreano. La voz de mi abuelo era tranquila, pero la de su esposa, décadas de experiencia y sabiduría, estaban en el aire mientras el autobús de la Academia Blue Ridge rugía. Al oírlo, uno de ellos se levantó apresuradamente de su asiento. El abuelo puso la mano sobre el hombro de su nieta. Le di una palmadita y le di fuerzas. Hannah vino en autobús a la escuela. Me senté junto a la ventana. Otros estudiantes estadounidenses charlaban. En medio del ruido, ella estaba perdida en sus propios pensamientos. Por la ventana se veía pasar un paisaje americano desconocido. El autobús se dirigía a la Academia Blue Ridge. Al pasar la puerta principal, aminoré el paso. Un corazón latía con fuerza. El pasillo de la escuela está lleno de estudiantes desde la mañana. Una persona está sentada tranquilamente con la cabeza gacha. Caminé, pero los estudiantes reunidos frente al tablero de anuncios al lado de la oficina de profesores estaban haciendo un alboroto. Me hizo detenerme. El evento especial del festival deportivo. Duelo de taekwondo y boxeo. Kim Ha-na se queda sin aliento frente a un cartel con Brandon Johnson escrito en letras grandes. Era como si el hijo del director estuviera vigilando a los estudiantes de la Academia Blue Ridge. El hecho de que estaré con Brandon se ha vuelto realidad. Aquí viene el protagonista. Brandon, oí una voz. Estaba rodeado de sus amigos del club de boxeo y se reía de uno de ellos. Mañana es el día en que les mostraré a todos lo falsas que son mis zapatillas orientales. Los amigos de Brandon se rieron, y uno respiró tranquilamente. No dije nada. No aguanté ni un minuto. La marca fue una patada exagerada. Hice reír a mis amigos imitando sus movimientos. Uno de ellos era el sonido de su risa. Ella dio un paso atrás y las palabras de su abuelo llegaron a ella. Estaba rondando por mi casa. No lo soportaba. No lo soportaba. El que tiene es el verdadero ganador. En el autobús de regreso a casa después de la escuela, uno mira por la ventana y piensa profundamente. Me quedé perdido en mis pensamientos, recordando cómo terminé en esta situación. Su mente retrocedió en el tiempo. Una casa se transmitió por 3 generaciones. Era experto en taekwondo. Su abuelo, Tae-san Kim, enseñó taekwondo en las Fuerzas Especiales Militares. Como sugiere el nombre Tae-san, el abuelo siempre es como una gran montaña para Hannah. Era una presencia inquebrantable, sólida y siempre presente. Había una vieja foto familiar colgada en una de las paredes, un uniforme de taekwondo. Es una foto de mi padre llevando una medalla de oro alrededor de su cuello. Kim Jong-ho, exmiembro del equipo nacional de taekwondo de Corea, viajó al extranjero para practicar taekwondo cuando tenía 10 años. Uno de ellos falleció en un accidente durante una manifestación y todavía recuerdo vívidamente ese día. Recuerdo el sonido del teléfono sonando, los sollozos de mi madre y el mundo de repente desmoronándose. A mi padre le encantaba el taekwondo. Mi abuelo hablaba mucho de su hijo. Solía mirar las montañas lejanas. Tras la muerte de mi padre, la salud de mi madre se deterioró rápidamente. Empeoró. La tristeza se convirtió en una enfermedad y la consumió. Esa primavera, cuando Hannah tenía 13 años. El día en que caían los cerezos en flor, mi madre también dejó este mundo en silencio. Mamá, despierta esa mañana.
Uno intentó despertar a su madre, pero ella ya no respondió. No había rostro, pacífico como en un sueño profundo, pero ahora nunca regresa. Fue una noche de insomnio. Para Hannah, quien perdió a sus padres, su abuelo era su única familia. Se convirtió en un lugar donde confiar. El abuelo abrazó a su nieta con fuerza. Te prometí que te protegería, así que no te preocupes. De ahora en adelante estaré con el abuelo. Nos convertimos en todo el uno para el otro. Cuando volví de la escuela, mi abuelo preparó. Había bocadillos en la mesa, y por la noche mi abuelo me enseñó taekwondo. Solía quedarme dormido mientras escuchaba la historia. La escuela de taekwondo es una segunda era mi hogar. Aprendí a patear a los 5 años y gané una medalla de oro en mi primera competición a los 7. Cuando tenía 12 años, ya era el más talentoso entre mis compañeros. Abuelo, ¿puedo convertirme en representante nacional de taekwondo como papá? Una noche después de la práctica, uno preguntó, ¿qué pasa con las manos ásperas del abuelo? Me acarició suavemente la cabeza. Entonces podemos hacerlo juntos. El taekwondo de la familia Kim lo llevo en la sangre. Como mi mente fluía, entrené duro antes de abrir los ojos por la mañana. A veces no puedo parar hasta que me duermo por la noche, aunque me tiemblan las rodillas y me duele todo el cuerpo. Bajo la estricta guía de su abuelo, uno se volvió cada vez más. Se hizo fuerte. Los habitantes del pueblo la llamaban una genio del taekwondo. Se dormía todas las noches. Antes, miraba una foto de mis padres y susurraba, «Papá, mamá, estoy trabajando duro. Por favor, cuídame». La selección nacional juvenil de Hannah, de 16 años, fue el momento donde todo el entrenamiento y esfuerzo se dirigió hacia quien lograra llegar a la final. Mi corazón estaba lleno de emoción y nerviosismo. Los vítores de la multitud reunida en el estadio eran vibrantes. El Taegeuki y la imagen de su abuelo sentado en la primera fila y observándola. Abuelo, seguro que ganaré como papá. Le daré uno al abuelo antes del partido. El abuelo susurró, intentando decir algo, pero solo le dio una suave palmadita en la espalda a su nieta. Me lo dieron porque se entendieron sin necesidad de decir nada. La sala de espera estaba tensa. Estaba lleno. Los jugadores estaban haciendo sus preparativos finales a su manera. Uno era... Me quedé en silencio recuperando el aliento en un rincón, con los ojos cerrados, escuchando a mi padre enseñarme. Fue en ese momento que recordé el espíritu del taekwondo que me fue dado. Alguien se me acercó y me dijo, sentí una presencia. Me engañaste. Cuando abrí los ojos, era Jennifer. Se rumoreaba que Park Ji-seo era la hija de un funcionario coreano-estadounidense de la Embajada de Estados Unidos. Me alegré mucho de ver el equipo fuerte que conocí en la final de este torneo. Era un competidor. Sí, hola. Uno de ellos fue amable y me saludó. Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Jennifer. ¿Por qué estás tan seria? Taekwondo. Honestamente, este no es un arte marcial real. Es solo patear en el aire. Es solo un espectáculo. Las palabras de Jennifer sorprendieron a Hannah por un momento. Su actitud era indiferente. Fue tan insultante que en Estados Unidos, cosas como el boxeo y la lucha libre se reconozcan como verdaderas artes marciales y no se practiquen en un combate real. Eso es todo lo que funciona. Jennifer parece disfrutar de una reacción más. Ella se acercó. Había una ligera mirada de desprecio en sus ojos. Uno respiré hondo. Recordé la enseñanza de mi abuelo. Aunque estés enojado, debes dejar ir tus emociones. No lo reveles. Cuando mi corazón tiembla, mi cuerpo también. El taekwondo es una tradición coreana. Es un arte marcial. No es un simple ejercicio, sino un arte marcial de entrenamiento mental y autodefensa. Jennifer resopló mientras respondía con calma. Sí, es lindo porque es un arte marcial tradicional. En ese momento, la puerta de la sala de espera se abrió y entró el personal. Kim Hannah y Jennifer Park, 5 minutos antes de la final. Al entrar al estadio, resonaron los vítores de la multitud. El marcador mostraba a los dos jugadores. El nombre me vino a la mente con fuerza. Uno era un saludo respetuoso para mi abuelo. Lo subió. El abuelo sonrió orgulloso al ver uno así. El partido comenzó con la señal del árbitro. Al principio, ambos equipos desistieron de explorar. Se movió con cuidado. 1 punto. El primer punto de Kim Hanala.
Multitud vitoreó cuando tomaron la delantera, pero el ataque de Jennifer la cosa se está poniendo cada vez más difícil y las normas se rompen cada vez con más frecuencia. Intenté atacar. Árbitro. Eso es ilegal. El abuelo se levantó de su asiento. Protesté, pero los árbitros fingieron no saber, y en lugar de eso le dieron una advertencia a Hannah. También di una advertencia. 1 por 1. Me estaba poniendo cada vez más ansioso. Algo andaba mal. Los jueces seguían diciendo que Jennifer estaba haciendo cosas ilegales. No parecía una coincidencia que Jennifer estuviera nuevamente en medio del juego. Lancé una patada fuerte dirigida a una rodilla, pero esta vez impactó directamente a través de ella. Uno cayó al suelo dolorido por el dolor en las rodillas. Tenía la vista borrosa y los oídos zumbaban. Escuché un zumbido y era la voz urgente del abuelo Hanaya. Escuché que uno apenas se levantó, pero ahora no puede poner fuerza en su rodilla izquierda. No hubo ninguno, pero el árbitro dio la señal para que el juego continuara. Está bien, abuelo, puedes continuar. Una es apretar los dientes y volver a la posición inicial. Me emborraché, pero mi lesión de rodilla me dificultó mucho hacer un movimiento. Jennifer no perdió la oportunidad y continuó aumentando su puntuación. Un último ataque desesperado, justo antes del final del juego. El estadio estalló en vítores y abucheos cuando la árbitra Jennifer Park declaró el partido terminado y al ganador. Se oyó un ruido mixto. Uno de ellos se sentó en el suelo, sujetándose las rodillas. Todo mi cuerpo temblaba. Dolor, ira y tristeza a la vez. En la ceremonia de premiación, uno de ellos llevaba una medalla de plata colgada del cuello. Jennifer llevaba una medalla de oro colgada del cuello. Jennifer estaba sonriendo alegremente y fingiendo estrecharle la mano a Hannah. Le susurré que nunca sobrevivirías en una pelea real con este tipo de artes marciales de espectáculo. Incluso, ahora, estoy aprendiendo algo más, mordiéndome los labios y aguantándolo. Me aguanté. De camino a casa, miré por la ventana. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Se desplomó. ¿Por qué es el mundo tan injusto? Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no funcionó. Peleamos, pero al día siguiente de la competición, el abuelo Kim Tae-san comenzó a trabajar en los documentos temprano en la mañana. Estaba listo. En el viejo escritorio había un video del juego y un libro de reglas extendido. Las manos del abuelo temblaban, pero sus ojos aún eran acerados. Fue lo mismo. ¿Puedes ayudarme a redactar una queja para presentarla a la asociación? Uno de ellos se sentó junto a su abuelo, todavía sujetándose la rodilla dolorida. ¿Qué importancia tenía el veredicto de ese día? Registré exactamente lo injustas, que fueron las técnicas ilegales de Jennifer abuelo, el juicio parcial y hasta la lesión. En realidad no importaron ni siquiera para protestar. ¿Podría ser?, preguntó uno con cautela. El abuelo se detuvo un momento. Miré por la ventana. Sea útil o no, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Permanecer en silencio cuando ves un desastre es como sumarte al desastre, abuelo. No hubo vacilación en su voz. Al día siguiente, mi abuelo dijo, lo dejé en el dojo y me dirigí a la asociación de taekwondo. Me puse un traje y fui a la antigua, sosteniendo un maletín de cuero. Abuelo, anímate. Uno de ellos despide al abuelo. Grité. El abuelo sonrió y saludó. Pero en cuanto se dio la vuelta, su expresión cambió. Se puso más pesado. Tal vez esta pelea no iba a ser fácil. Quizás ya sepas que el edificio de la asociación era magnífico, hecho de cristal y hormigón. Era un edificio moderno. En la entrada había un cartel que decía, «Hacia el mundo espiritual del Taekwondo». Había un abuelo que escribía mientras miraba lo escrito. ¿A dónde iba su mente? En la sala de conferencias de la asociación, el abuelo se encontraba ante 3 miembros del comité. Todos eran caros. Llevaba traje y tenía una expresión fría. «Gerente Kim», protestó bien. Lo vi, pero el miembro mayor dijo mientras entregaba los documentos que nuestra asociación se encuentra actualmente en Estados Unidos. Estamos trabajando para mejorar nuestra relación con la Federación de Taekwondo. En esta situación, no hay necesidad de... El conflicto es un conflicto innecesario, dijo la voz de mi abuelo. Subió de nivel y el árbitro dijo que se utilizaron técnicas ilegales en un juego limpio y que guardé silencio. ¿Es un conflicto innecesario? Los miembros del comité se miraron entre sí. Lo miré y finalmente el miembro sentado en el medio abrió la boca. ¿Qué sentía el director Kim? Lo entiendo.
pero también debemos considerar la preocupación por el deterioro de las relaciones internacionales. Park Hae-jung dijo, es un funcionario de la embajada y un importante partidario de la Federación de Taekwondo de los Estados Unidos. La cara del abuelo se puso roja, golpeó la mesa. ¿Entonces estás diciendo que Jong-in tiene que arrodillarse ante el dinero y el poder? Ese no es el espíritu del Taekwondo. La reunión termina sin ninguna conclusión. Se acabó. El abuelo salió del edificio de la asociación. Con pasos pesados, caía la lluvia primaveral. Empezó a caminar sin paraguas. La lluvia le corría por la cara. Corría, pero nadie podía distinguir si era lluvia o lágrimas. Cuando el abuelo regresó a casa, guardó silencio un rato. Uno de sus ojos reflejaba preocupación. Miré a mi abuelo. ¿Qué pasó? Abuelo. Abuelo. Respiró hondo. Exhalé. Aún no ha terminado. Es solo el principio. Desde esa noche, mi abuelo, la lucha continuó. Enviamos una carta de protesta al Consejo Deportivo de Corea y presentamos una demanda ante la Comisión de Arbitraje Deportivo. Estuve en prisión, haciendo llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche, llenando papeleo y reuniendo pruebas. Nos reunimos, pero el muro era alto. El Consejo Deportivo de Corea formaba parte de la Asociación de Taekwondo. La Comisión de Arbitraje Deportivo solo envió una respuesta formal, diciendo que respetaban los resultados de su propia investigación. Se negaron a aceptar el caso porque el periodo de prisión había expirado. Abuelo, para allá. Una noche el abuelo dijo, Ana lo vio mirando los documentos nuevamente y dijo con preocupación, está bien, la verdad saldrá a la luz algún día. La voz del abuelo sigue sonando. Era fuerte, pero su aspecto se volvía cada vez más cansado. Su cabello se estaba volviendo más fino, las arrugas se han hecho más profundas y a menudo toso por la noche. Escuché que, como último recurso, mi abuelo lo denunció a los medios locales. Taekwondo había un artículo titulado Decisión injusta sobre la selección del equipo nacional, pero el artículo fue impreso en letra pequeña en la última página y fue olvidado al día siguiente. Desapareció. Mientras tanto, la situación de Kim Taekwondo empeoró cada vez más. Padres en Estados Unidos comenzaron a circular rumores de que el manager Kim estaba dando un buen 10. Hay cosas como pelearse con la gente de la embajada, y cuando llegué a casa había un montón de cosas en un rincón de la sala. Vi las facturas, la de la luz, la del agua y la del alquiler mensual. Estaba perfectamente organizado y había algunos avisos de unión civil al lado. También vi la cuenta de ahorros de mi abuelo. No quedaba mucho saldo. El dinero que mi abuelo había ahorrado durante toda su vida ahora se estaba agotando. Una lágrima brotó de mis ojos al ver a mi abuelo sufrir así. Fue demasiado doloroso verlo. Esa noche, mi abuelo volvió. Tenía mucha tos. Les traje agua. No te preocupes, abuelo. No necesitas ir al hospital. El abuelo negó con la cabeza. Está bien, solo estoy un poco cansado. Pero la cara del abuelo estaba pálido y tenía ojeras. Uno de ellos era mi abuelo. Me di cuenta de que se estaba conteniendo para no preocuparse esa noche. El abuelo estaba mirando los periódicos otra vez, esta vez los deportivos internacionales. Era un documento para presentarlo ante la Corte Suprema. Mi abuelo dijo que era su última esperanza. Dije. Uno se quedó desconsolado mirando a ese abuelo. El otro se quedó en silencio. Oré para que algo cambiara y que mi abuelo encontrara consuelo. A la mañana siguiente, un visitante inesperado llegó a su casa. El timbre sonó temprano. Uno de ellos se despertó por el ruido y vio a través de la ventana un coche de lujo negro. Fue extraño. El abuelo ya se había levantado, y de la tetera salía vapor. Había un visitante inesperado allí cuando Jennifer abrió la puerta. Los padres eran el presidente Park y su esposa. Uno de ellos parecía respirar bien. Director Kim, ¿podemos hablar un momento? La voz del presidente Park es... Él era cortés. Su esposa sonrió discretamente. Ambos eran personas comunes y corrientes. Aunque eran de diferente color, todo lo que llevaban puesto exudaba lujo. El abuelo salió a la puerta principal y miró a los visitantes por un momento. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y me asaltaron las dudas. Pase. Es incómodo estar en la pequeña sala. Se hizo el silencio. Uno escuchaba mientras preparaba té en la cocina.
La conversación entre el abuelo y el presidente Park comenzó con cautela. Señor Kim, le pido disculpas por venir de repente. El presidente Park habló. Mañana escuché que hubo una entrevista con KBS. Los ojos de mi abuelo. Fue una entrevista apenas velada que había sido preparada en secreto durante semanas. Entrevistas de los principales países de radiodifusión sobre el arbitraje injusto de las competiciones de taekwondo y la asociación. Planeaba hacer pública la información sobre el arma. ¿Cómo lo hiciste? La voz del abuelo. Hacía frío. Park Hee-jang dudó un momento y luego respondió con sinceridad. Como estoy en la embajada americana, entran muchas cosas. Pero más que eso, Park Hee-jang respiró hondo y continuó. Si esto se convierte en un gran escándalo, vine aquí en persona, porque pensé que sería perjudicial para ambas partes. Uno llevaba una bandeja de té. Entré a la sala de estar y la esposa de Park Hee-jang sonrió y dijo, «Gracias». Pero algo que no cambió fue la expresión de su rostro. Como padre, me preocupaba el comportamiento de mi hija y las consecuencias. Siento una gran responsabilidad. El presidente Park dijo algo inesperado. Su voz estaba llena de sinceridad. Parecía que el comportamiento de Jennifer durante el juego era inexcusable. Mi abuelo parece haber olvidado el espíritu deportivo debido a su espíritu competitivo. Me quedé en silencio, simplemente tomando una taza de té. Uno estaba sentado tranquilamente junto a mi abuelo. Me senté. ¿Qué viniste a decir? El abuelo por fin habló. Park Hye-jang lo abrió y sacó un archivo grueso de su maletín. Nuestra fundación organiza cada año un programa internacional de becas de intercambio cultural. Park Hye-jang abrió el archivo y explicó. Este programa tiene brindar oportunidades educativas estadounidenses a estudiantes de diversos orígenes culturales. El propósito es que el abuelo y Hannah intercambiaron miradas. ¿Qué significa esto? Las dos personas. Estoy empezando a tener la sensación de que Hannah Yang sería una buena candidata para esta beca. Debido a que la esposa del presidente Park tiene un excelente rendimiento académico y un origen cultural único, ella es amable. Continuó diciendo que Blue Ridge Academy es la escuela más prestigiosa del este de Estados Unidos. Es una de las escuelas privadas y sería una muy buena oportunidad para un estudiante talentoso como yo. Una cosa que de repente me aceleró el corazón fue pensar en una escuela prestigiosa en los IU, pero al mismo tiempo estaba tan claro por qué esta oferta llegaba ahora, con una beca completa. Park Hee-jang continuó hablando sobre la atención médica para la salud del director Kim. El paquete también incluye apoyo. El sistema de salud de UU es uno de los mejores del mundo. ¿Por qué es lo mejor? Un brillo rojo apareció en la cara del abuelo. Empezó a levantarse lentamente de su asiento. El honor no se compra con dinero. La voz de mi abuelo era firme, pero firme. Nuestra familia lleva 3 generaciones haciendo esto. He conservado el espíritu del taekwondo. Ese espíritu es la justicia y la verdad. Y es un honor. El dinero no puede reemplazarlo. Park Hye-jang y su esposo parecían nerviosos. Probablemente no esperaban esa reacción. Parece que no fue posible, gerente Kim. Es un problema fácil de resolver. No es una oportunidad real para el futuro de una oveja, pero el presidente Park espera fervientemente. Te dije que universidades de todo el mundo están reclutando graduados de Blue Ridge Academy. Prefiero una oveja. Puedes ir a cualquier parte. Harvard, Yale, Stanford. Abuelo negó con la cabeza. Por favor, váyase. Se hizo el silencio. Park Hee-jang y su esposa se miraron. Después de mirarlo, me levanté lentamente. Tuve tiempo para pensar. Si lo necesitas, no lo necesitas, dijo el abuelo con firmeza. Park Hye-jang dejó claro el capítulo de luces y sombras. Si cambias de opinión, contáctame. La oferta es válida por una semana. La puerta de entrada está dañada y el abuelo se sentó en silencio por un rato, mirando el grueso libro que había sobre la mesa. Los archivos, la luz y la sombra los observaban. Un abuelo bajó la boca con cuidado. Lo abrí. Si lo piensas bien, ¿qué te parece? Abuelo, nieta. Lo miré y había sorpresa en sus ojos. Hannah, tú también hiciste esa sugerencia. Una cosa que quiero aceptar es que no he hablado durante un tiempo.
Sinceramente, en un rincón de su corazón se agitaba el deseo de un nuevo comienzo. En Corea, ya existía un estigma asociado a él como jugador derrotado, y la salud de su abuelo y cómo las dificultades económicas se hacían cada día más graves. Mi abuelo y yo también estábamos en Estados Unidos. Quiero estudiar. Podría ser un nuevo comienzo. Una sola voz. Estaba nervioso y pensé que sería buena idea irme a América por la salud de mi abuelo. El médico dijo la última vez que las hamburguesas de mi abuelo no estaban tan mal. El abuelo miró por la ventana y dijo que estaba bien. El paisaje del viejo barrio abarcaba décadas, los caminos que ha recorrido y ahora la puerta estará cerrada. Todo, incluida la escuela de taekwondo, formaba parte de su vida. Nací aquí. Tengo un profundo cariño por la voz de mi abuelo que he vivido aquí. Mi padre y mi abuelo enterraron el espíritu del taekwondo en esta tierra. Lo he conservado. Apreté fuerte la mano de mi abuelo. Conservaré ese espíritu donde quiera que esté. Podemos tener a nuestros abuelos, ya sea que estén en Corea o en los Estados Unidos. Sigue practicando taekwondo en la familia Kim. El abuelo guardó silencio un rato y simplemente tomó la mano de su nieta. Estábamos abrazados mientras el sol empezaba a ponerse por la ventana. 2 días después, firmé un contrato con el gimnasio de taekwondo. Recibí una notificación de despido pidiéndome que me fuera dentro de un mes. El abuelo lo leyó y respiró profundamente por la falta de pago del alquiler. Esa noche, mi abuelo volvió a tener tos fuerte. Esta vez, duró mucho tiempo. No paró por un rato. Uno de ellos trajo agua y medicinas a toda prisa. Abuelo, por favor, tengo lágrimas en los ojos. Las facturas del hospital de mi abuelo, el cierre del gimnasio de taekwondo, las constantes dificultades de la vida hacían que me sintiera como si todo me alcanzara a la vez. Decidí que tenía que convencer a mi abuelo de que tenían un nuevo comienzo. Como lo necesitaba, a la mañana siguiente le di silenciosamente una tarjeta de presentación. Al presidente Park me dirigí al teléfono público y marqué el número con manos temblorosas. Hola, presidente Park. ¿Es cierto? Soy Kim Hana. Nos vemos en una semana. El pequeño apartamento de mi abuelo estaba lleno de cajas que contenían décadas de vida. No fue fácil organizarlo. El abuelo hojeó las fotos antiguas en silencio. Había... ¿De verdad está bien?, preguntó un anciano con cautela. El anciano dijo... Respiré hondo. Sí, por mi futuro. Yo podía ir a cualquier parte. Había determinación en su voz. Al principio, Wang Kang, me negué, pero mi abuelo también se enfrentaba a la realidad. La escuela de taekwondo ya había cerrado, y mi salud empeoraba día a día. La noche antes de salir del país, finalmente, encontré un gimnasio de taekwondo. Uno estaba en el centro y lentamente comenzó a relajarse, empezando con movimientos básicos y pasando a poses más complejas. Los movimientos eran fluidos como el agua y la mirada intensa como el fuego. Tras terminar el último movimiento, las lágrimas corrían por su mejilla mientras se arrodillaba en el suelo. Era una despedida. Fue un saludo. Una despedida a los recuerdos, esfuerzos y sueños del pasado. Y este es el final. No, es solo un nuevo comienzo. Uno para uno mismo. Juré que no olvidaría el espíritu del taekwondo, ni siquiera en Estados Unidos. A la mañana siguiente, en Incheon, el aeropuerto internacional estaba concurrido. Hana y su abuelo caminaron en silencio hacia la sala de embarque. Tenían un portabebé y una mochila, y todo dentro. Frente a la puerta de embarque, uno miró, por última vez, el cielo coreano. El cielo despejado de primavera los despedía. ¿Estás listo? Abuelo. Toqué suavemente el hombro de mi nieta. Abuelo, vamos juntos. El avión comenzó a correr lentamente por la pista. El paisaje de Corea pasando rápidamente fuera de la ventana, y el nuevo mundo que pronto se desplegará. El corazón se llenaba de miedo y anticipación. El otoño en el este de Estados Unidos era diferente al de Corea. Era diferente. El cielo azul alto, las hojas rojas y coloridas y el aire fresco de la mañana. Uno se para frente a las magníficas puertas de hierro de la Naughty Academia Blue Ridge y respira profundamente. Inhala, no estés nervioso, es una nueva escuela, un nuevo país, un nuevo idioma, todo. Era desconocido y aterrador. Mi primera clase fue la de literatura inglesa del señor Johnson. Era un aula. Unos 20 estudiantes se miraban con curiosidad. Miren, hoy tenemos un nuevo amigo en nuestra clase.
Es de Corea. Esta es Kim Hana. El señor Johnson la presentó. Hana está nerviosa. Incliné la cabeza y dije, hola, encantado de conocerte. Mucho gusto. En el aula silenciosa, una voz alzó un poco la voz. Algunos estudiantes se rieron y uno se tomó un momento para presentarse. Me quedo con uno. ¿Puedes contarme el significado de mi nombre o algo sobre la vida en Corea? Uno respiró hondo lentamente. Mi nombre era Hana en coreano. Significa el número 1. En inglés es un círculo. 1 es una palabra que significa con cuidado. Seguí, viviendo con mi abuelo en Corea. ¿Tienes alguna afición o habilidad especial? El señor Johnson preguntó con suavidad. Un momento. Dudé. Hice taekwondo. En pocas palabras. Respondí y se oyeron fuertes risas desde el fondo del aula. El taekwondo es un espectáculo de patadas. Alto, cuerpo atlético, cabello rubio, dijo el niño con la voz llena de risa. La marca era inapropiada, advirtió el señor Johnson, pero el aula ya estaba llena de risas. Llena de ello, la marca se yergue e imita una patada descuidada de una película, de artes marciales. Imité el sonido Hiyawacha Hong Kong Action. No es algo que solo pasa en las películas. Estallaron más risas. Una cara se puso roja. La ira y la humillación brotaron de su pecho, pero su expresión no cambió. Intenté no hacerlo. La verdadera pelea es el boxeo. Soy el campeón juvenil. Brandon dijo con orgullo que no pudo durar, ni un minuto, y los estudiantes que lo rodeaban, me reí. De acuerdo con lo que dijo. Uno estaba en el asiento trasero, junto a la ventana. Me senté y me sentí mal por haber sido insultado así desde el primer día. Fue pesado. Pasé una hora de almuerzo solo en una mesa de un rincón del restaurante. Me senté y abrí la lonchera que mi abuelo me había enviado por la mañana. Había kimbap, anchoas salteadas y era una lonchera llena de sabores coreanos, incluso el kimchi, de rábano. Oye, mira allá. ¿Qué estás comiendo? Escuché la voz de Brandon, y él y sus amigos boxeadores comenzaron a rodear una mesa. ¿Qué es esto? Huele raro. Un niño arrugó la nariz. Dije comida china. Otro estudiante preguntó, «El chico de taekwondo también come comida rara. Debes estar comiendo», dijo Brandon riendo. Uno lo ignoró y comió en silencio. Intenté comerlo, pero la ira me invadió el pecho. Sentí que estaba insultando la comida coreana, porque era como un insulto a su identidad. Justo después de que Brandon y sus amigos se marcharan riendo, alguien, cuidadosamente, lo sentí venir. Hola, yo también soy coreano. El nombre es Jaemin. Se ve a un chico asiático hablando en voz baja. Me sorprendió encontrarme con un compatriota coreano en un lugar desconocido. Hola, soy... Cuando respondí en coreano por la alegría de ser coreano, una sonrisa apareció en el rostro de Jaemin. Se extendió. Sí, mis padres emigraron de Corea. Mi coreano no es muy bueno, pero Jaemin respondió en coreano. Su pronunciación era un poco extraña. Por un lado, incluso fue agradable saber que practicaba taekwondo. Yo también lo aprendí brevemente, cuando era joven, pero Jaemin miró una lonchera y... estaba brillante. ¡Wow! Mi mamá a veces hace kimbap. Se ve delicioso. Sonreí por primera vez ese día y le entregué un kimbap a Jaemin. El corredor lo aceptó agradecido y los dos hablaron en coreano y fueron a una escuela americana. Compartimos nuestras dificultades. Jaemin también sufrió burlas, racistas por parte de Brandon. Me llama chino aunque ni siquiera soy chino. Jaemin lo dije con una sonrisa. Cuando hablo en clase, se burlan de mí y me dicen, inglés, por favor. Una cosa que me identifiqué al escuchar la historia de Jaemin fue que él tenía un amigo que había tenido una experiencia similar. Fue un gran consuelo para ella haber nacido con un hijo. ¿Quieres ir a la escuela con nosotros? Estamos en esta escuela. Los niños de la misma edad deben apoyarse mutuamente. Hana asintió felizmente ante la sugerencia de Jaemin. Asentí. Por primera vez, me sentí cómodo en la escuela. Después de clase, me senté en un aula vacía. Estaba haciendo mi tarea. El sistema educativo en Corea y Estados Unidos es diferente, así que me llevó un tiempo adaptarme. Lo necesitaba. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre alto y de mediana edad. Entró. Kim Hana. El hombre preguntó. Vestía un traje elegante y tenía un libro.
Desprendía una atmósfera. Sí, respondió uno con cautela. El chico dijo que escuchó. De Brandon que hago taekwondo. Había una extraña curiosidad en su voz. Brand es mi hijo. Yo soy Michael Johnson. El director de esta escuela se puso nervioso por un momento. Me interesan mucho las artes marciales. Sé muy bien qué tipo de arte marcial es el taekwondo. El taekwondo es un arte marcial genial, pero si no eres bueno en combate, ¿qué tal si aprendes boxeo en lugar de taekwondo? Te presentaré un buen lugar. El director le hizo una sugerencia a Hannah como favor. Hannah se sintió avergonzada, pero intenté responder con calma. El taekwondo tiene sus raíces en las artes marciales tradicionales coreanas. Son artes marciales, dijo uno con voz tranquila pero firme. El taekwondo es fuerte. La expresión del director se endureció por un instante. No esperaba esta reacción. Parece que no pude hacerlo, así que algún día podré hacerlo real. Desearía poder mostrarte el aula, dijo el director sarcásticamente. Dejé la puerta abierta y respiré profundamente después del primer día de clases. Un paso de regreso a casa fue pesado cuando abrí la puerta del pequeño apartamento. Mi abuelo estaba preparando hierbas medicinales. El aroma amargo y único llenaba la casa. Yo estuve allí. Tú viniste. ¿Cómo te fue en la escuela? El abuelo preguntó suavemente, mientras sus ojos estudiaban la expresión de su nieta. Uno dejó la bolsa y respiró hondo, dejando ir todas las cosas que se habían acumulado durante el día. Sentí como si todas las emociones me afloraran a la vez. Abuelo, aquí se practica taekwondo. Ignóralo. Una voz tembló. El abuelo bebió su té en silencio. Déjalo y cuéntame qué pasó. Uno, siéntate. Le conté todo lo que había pasado hoy, uno por uno. Mi abuelo estaba llorando. Asentí. La gente tiene miedo de lo que no entiende y de lo que le teme. No lo ignores. La voz del abuelo era tranquila. Levantó su taza de té y tomó un sorbo. Bebí taekwondo no es solo una lucha con el cuerpo, sino también una lucha con la mente y el corazón. Es una práctica, no la entienden. Uno se consuela con la sabiduría del abuelo. Lo sentí, pero todavía había un rincón de mi corazón que dolía, mi identidad y mi cultura. Fue difícil aceptar que me ignoraran de esa manera, así que tuve que soportarlo. A veces es necesario. El verdadero espíritu del taekwondo no se tambalea ni siquiera en estas situaciones. En términos de actitud, una cosa que puedo decir es que hay que inclinarse ante las palabras de mi abuelo. Ella asintió. Resistiría y perseveraría, y cuando llegara el momento, se daría cuenta de su verdadero yo. Iba a demostrar mis habilidades. Pasaron unos días y Hannah y Jaemin. Nos hicimos amigos. Lo divertido fue enseñarle sobre la vida escolar y cómo adaptarse a la cultura estadounidense. Él me enseñó derecho. Los dos almorzaban juntos cada hora del almuerzo. Nos apoyábamos mutuamente. Un día, durante el almuerzo, uno de nosotros estaba haciendo la tarea hasta altas horas de la noche en el aula. Levanté la cabeza al oír el ruido que venía del pasillo. Alguien hacía un ruido fuerte. Uno se reía a carcajadas y otro parecía pedir ayuda. Uno abría la puerta del aula con cautela. La abrió y salió al pasillo. Lo que vio la dejó sin aliento. Brandon y el club de boxeo. Sus amigos empujaban a Jaemin hacia un rincón del pasillo. 3 tipos corpulentos. Los estudiantes rodeaban al pequeño Jaemin. Nia Yang, que ya no entiendo ni una sola cosa de lo que me estás diciendo que aprenda algo. De inglés, dijo Brandon empujando el hombro de Jaemin. Fan se encogía contra la pared. Fue así. Dije que no era chino, soy coreano. Jaemin lo dijo en voz baja. Te lo dije, no entiendes. Por favor, habla inglés. Brandon y sus amigos se rieron. A carcajadas. Brandon empujó el pecho de Jaemin y él... Se me cayó el libro de texto que tenía en la mano al suelo. Deberías leer más libros de inglés. Los niños como ustedes tienen que estudiar mucho. Brandon está empujando sus libros con los pies. Él intentaba burlarse del libro agachándose, pero el pie de Brandon lo atrapó. Alejándose más, ya no se podía contemplar el espectáculo. La ira crecía en mi interior. «Basta», ella gritó. Todas las miradas estaban puestas en ella. Brand pareció sorprendido. Pronto se convirtió en risa. «Mira esto. La chica de taekwondo está aquí. Ustedes dos son un equipo. Los amigos de Brandon de la era asiática». Me reí.
Uno de ellos caminó lentamente hacia ellos. Sigue por el camino. Aquí está. No me corresponde interferir. Brandon se acercó a Hannah. Era mucho más alto que ella. Era grande y tenía los hombros el doble de anchos. No molestes a Jaemin. No hay nada malo en eso, dijo una con firmeza. Sus ojos miraban fijamente a Brandon. Oh, valiente, pero en Corea es tan grosero. Puedes rodar. Brandon de repente empujó a uno. Uno se tambaleó hacia atrás, pero pronto encontré mi equilibrio y asumí instintivamente una postura defensiva, de taekwondo. Estoy borracho, solo vete. No quiero pelear, dijo uno, pero Ya había ira en sus ojos. Enséñame a hacer taekwondo. De repente, Brandon lanzó un puñetazo contra uno de ellos y el otro, por reflejo, golpeó su cuerpo. Iba caminando con dificultad y de repente le dio una patada ligera al brazo de Brandon. Fue un ataque, fue una defensa. Sencilla, pero la marca se sorprendió por el inesperado movimiento rápido. Parecía que todos se preguntaban qué estaban haciendo cuando de repente oyeron una voz fuerte. Me congelé cuando el director Michael Johnson caminó hacia mí desde el final del pasillo. «Brandon, ¿qué pasa?», le preguntó el director a su hijo. Brand cambió de expresión al instante. «Lo cambié, padre. Esta mujer coreana de repente me atacó». Brandon dijo con indignación. Uno lo miró con incredulidad. Eso fue todo. Es mentira. Brandon estaba acosando a Jaemin. Le dije que parara, pero paró. Empujé y agité los puños. Uno dijo la verdad. Jaemin también asintió y confirmó algo. Los tres vinieron a mi oficina y dijeron. La voz era fría como el hielo. El nuevo estudiante siguió al director en silencio. Me dirigí a la oficina, donde el director estaba sentado detrás de su escritorio, mirando a un nuevo estudiante. Lo miré con frialdad. La violencia es absolutamente inaceptable en la escuela. Así es, dijo el director con firmeza. Uno se sentía descorazonado. Sentí que era principal. Solo estaba tratando de ayudar a un amigo. Uno está temblando. Dije con voz entrecortada. Padre, esto es un malentendido, solo estábamos bromeando. Eso es todo. Brandon también cambió de repente sus palabras. El director pensó un momento. Estaba encerrado. Sus agudos ojos miraban de un lado a otro entre Hannah y Brandon. Ya sé que no se llevan bien. No haga esto, director. De repente me lo sugirió. Todos los nuevos estudiantes lo miraron con expresión de desconcierto. Me preguntaba si habría un partido formal en el festival deportivo el próximo viernes. Una de las sugerencias del director le abrió los ojos de par en par. Brandon también. La marca representa el boxeo y el taekwondo y compite con reglas justas. Así es. El bando perdedor debería admitirlo públicamente y disculparse, y nunca más ignorarse. El director explicó su plan como si no fuera a llevarlo a cabo. Brand sonrió con confianza y asintió. Asentí. Claro que estuvo bien. Demostré el verdadero poder del boxeo. Te lo daré. Dudé un momento. Te lo daré delante de todos los estudiantes. Era una oportunidad para demostrarlo. Uno asintió con determinación. Lo escuché. Me gusta, lo acepto, en una sola voz. No hubo temblores. El director sonrió satisfecho. De acuerdo. Se ha decidido que el equipo de taekwondo será el evento principal del festival deportivo del próximo viernes. Uno de ellos salió de la oficina del director con el tema de qué es el verdadero arte marcial en el boxeo. Sentí un gran pesar en el corazón. ¿Qué acababa de aceptar? Brand fue campeona de boxeo juvenil y no ha estado en una pelea adecuada. Ni siquiera pude entrenar. Jaemin la siguió con expresión preocupada. Bien, has asumido un gran reto. Respira hondo. Exhalé. No pude evitarlo. No soportaba la ira del rey, pero la marca es realmente fuerte. Ante las palabras de Jaemin, Hannah sonrió. Era lo que decía nuestro abuelo. Una verdadera águila sabe ganar y perder. Ella dice que no tiene miedo, pero la ansiedad se apodera de su corazón. Me pregunto cómo. Puedo decirle esta noticia al abuelo esta noche. ¿Y cómo puedes prepararte para un enfrentamiento con Brandon en una semana? Me esperaba un desafío que nunca antes había experimentado. Abrí la puerta del apartamento con pasos pesados. Era más tarde de lo habitual. Era hora de que el abuelo se sentara en el sofá de la sala de estar y mirara las noticias coreanas.
Una sonrisa se extendió por el rostro del abuelo cuando vio uno, pero pronto su nieta frunció el ceño ante la expresión. ¿Qué pasó?, preguntó el abuelo, bajando el volumen del televisor. Uno dejó la bolsa. Se sentó junto a su abuelo. Sus ojos estaban llenos de emociones complejas. Abuelo, pude boxear con Brandon delante de toda la escuela. Hannah se quedó callada, dije, y los ojos del abuelo se abrieron de par en par. ¿Qué pasó? Uno era profundo. Respiró hondo y explicó todo desde el principio. El abuelo contó la historia de su nieta. Mientras escuchaba, mi expresión se tornó cada vez más seria. Así que el viernes siguiente fui a clase de educación física. Tuve la oportunidad de competir contra Brandon en taekwondo y boxeo. Fue un enfrentamiento. Uno de ellos dijo lo mismo. El abuelo guardó silencio un buen rato. Su rostro arrugado mostraba las marcas de una profunda reflexión. Un abuelo, llamé con cuidado. El abuelo levantó la cabeza lentamente. Ahora puedo dejarlo ir. Es hora de demostrar el verdadero poder del taekwondo, abuelo. Su voz era más firme de lo habitual. Sus ojos también eran diferentes. Fue como volver a mis días como instructor de taekwondo para las Fuerzas Especiales Militares hace décadas. Comenzaremos el entrenamiento especial mañana, dijo el abuelo con expresión decidida. Una se sorprendió, pero al mismo tiempo se sintió aliviada de que su abuelo la ayudara. Fue un gran consuelo saber que el abuelo realmente podía ganar. Había ansiedad en una sola voz. El abuelo puso la mano sobre el hombro de su nieta. Un verdadero practicante de taekwondo no se pregunta primero si puede ganar o no. No pienso en cómo luchar justamente. Una de las palabras de mi abuelo, Estela, asintió. El espíritu del taekwondo. Los valores que había aprendido desde pequeña estaban presentes una vez más. Resonó profundamente en mi corazón. Temprano a la mañana siguiente, me dirigí al pequeño parque detrás del apartamento con mi abuelo. El sol aún no había salido del todo. Era en esta época del año. El parque estaba vacío y había rocío por la mañana. Estaba atado en el pulip. Repasemos lo básico primero. El abuelo empezó a entrenar. Ahora es un hombre estricto, no un abuelo que siempre está en movimiento. El maestro era quien ejecutaba lentamente los movimientos básicos uno por uno. Salió pateando, bloqueando, gritando. Cada movimiento quedó grabado en sus músculos. Bajo la guía de su abuelo, Hannah recuperó gradualmente el sentido. El cuerpo recordaba el linaje de la familia que había heredado la hegemonía durante 3 generaciones. Estaba despertando en su cuerpo. Desde ese día, Hannah y el abuelo. El entrenamiento comenzaba temprano por la mañana en el parque y por la tarde en el salón del apartamento. Era un espacio pequeño, pero suficiente para desarrollar habilidades básicas y desarrollar estrategias. Con Bumpers Interstate, el paso del tiempo, una habilidad mejoró notablemente. Sus movimientos se volvió más rápido y las patadas eran más precisas. El abuelo estaba satisfecho. He visto crecer a mi nieta. ¿Eres el verdadero sucesor de la familia Kim? Mi esposa tiene el espíritu del taekwondo en ella desde hace 3 generaciones. Y una de las palabras de su abuelo, me conmovió profundamente. Entrenó más duro y adquirió cada vez más confianza. Por fin era la víspera del día de deportes. Uno de ellos estaba en la sala. Estaba practicando. Sus movimientos ahora fluían como el agua. Fue natural y las patadas eran agudas, como si cortaran el viento. Ya está. El abuelo dejó de practicar. Tenía una mirada de satisfacción en el rostro. Había una sonrisa en su rostro. Dijo, «Tengo algo que mostrarte». El abuelo lentamente entró en su habitación y después de un rato salió sosteniendo una caja vieja. Estoy de vuelta, envuelto en un envoltorio rojo, cuidadosamente envuelto. Era una caja. Esta es la caja que mi abuelo abrió con cuidado. Mi esposa la dobló con cuidado. Había un uniforme de taekwondo. El uniforme, blanco y perfecto, tenía la marca de Taegeuk. Estaba grabado y tenía un cinturón negro alrededor de la cintura. Era de mi padre. Es el uniforme que llevaba cuando ganó la competición de taekwondo. La voz de mi abuelo es débil. Estaba temblando. Le entregó con cuidado el uniforme a Hannah. Se lo puso y jugó. Una de ellas recibió el dobok con manos temblorosas. Recibió el dobok de su padre. Era un legado de un padre al que nunca había conocido. Había un ligero olor en su uniforme. Ha pasado mucho tiempo.
pero el espíritu de mi padre aún perdura. Era lo mismo. Tenía lágrimas en un ojo. Gracias, abuelo. Esto es realmente especial, susurró una. Se puso el uniforme en el pecho. Lo sostuve. No es solo una simple prenda de vestir, es un legado familiar y una pieza que contiene el espíritu de mi padre. Fue un tesoro preciado. Recuerda, el verdadero espíritu del Taekwondo vive en mi corazón. Cuando llegué a Blue Ridge Academy al día siguiente, sentí una atmósfera diferente a la habitual. Los estudiantes están más activos de lo habitual y hay carteles colocados por todo el recinto de la escuela. Había un gimnasio de boxeo y taekwondo, el evento principal del día. El pasillo que conducía al gimnasio ya estaba... Cuando pasó junto a los estudiantes, muchas miradas se volvieron hacia ella. A la entrada del gimnasio me encontré con Jaemin. Tenía cara de nerviosismo. Te he estado esperando. Finalmente estás aquí. ¿No pasa nada?, preguntó Jaemin con voz preocupada. Hana sonrió. Sí, está bien. Extrañamente tranquilo. La diversión tiene un aspecto de alivio. Lo construí. Creo que ganaré. Respira hondo y ve al gimnasio. Abrió la puerta y la vista que vio la dejó sin aliento por un momento. Blue Ridge, el gimnasio de la academia, se había transformado por completo. Se había instalado un ring formal en el centro. Había una luz brillante, brillando sobre él, y el público ya estaba lleno de estudiantes y profesores. Estaba lleno, casi como un evento deportivo profesional. El ambiente era así. A un lado había estudiantes y profesores del club de boxeo animando a Brandon. Allí estaban, animando a gritos y animando el ambiente. Al otro lado, un pequeño grupo de estudiantes animaba a Jaemin. Algunos de ellos sostenían carteles sencillos, que decían «Combate de Taekwondo». Llevaba una en la mano y se dirigía lentamente hacia el tarisil. Allí estaba, la de su padre. Me puse mi dobok. En cuanto me puse el dobok blanco y me ajusté el cinturón negro, sentí que estaba en un estado de poder como mi padre. Pareció afectarla cuando terminó de prepararse y regresó al ring. Uno encontró a su abuelo. Estaba en la primera fila, del público. Él se sentó allí, observándola con una expresión tranquila. Cuando sus ojos se encontraron, el abuelo asintió levemente. Había algo en ese pequeño gesto. Su apoyo silencioso ha sido una gran fuente de fortaleza para Hana. Gracias por llevar la voz del director Michael Johnson al gimnasio. Estaba de pie en medio del ring sosteniendo el micrófono. Hoy hemos preparado un combate especial entre los dos grandes, el taekwondo y el boxeo. Fue un duelo de artes marciales. El público estalló en vítores. El director sonrió satisfecho. Mientras continuaba hablando, Brandon entró al ring y vestía una elegante bata de boxeo. Levantó ambos brazos hacia el público con una expresión de confianza en su rostro. Los estudiantes vitorearon con entusiasmo. En la otra esquina, en Corea, tan pronto como la jugadora de taekwondo Kim Hana subió al ring, se formó un pequeño grupo centrado alrededor de Jaemin. El equipo de animadores era ruidoso, pero el sonido era de Brandon. Parecía pequeño comparado con el sonido de las ovaciones. Uno miró a la audiencia. Rendí homenaje a mi abuelo. Este juego se jugó con reglas justas. El director continuó su explicación respetando las características tanto del taekwondo como del boxeo. Es la regla Honam. Tras la explicación del director, el árbitro llamó a los dos jugadores al centro del ring. La marca todavía tenía una expresión segura y uno miraba al otro con una mirada concentrada. Lo vi. Pelea limpia. Respétense mutuamente y cumplan las reglas. 2 palabras del árbitro. Los jugadores intercambiaron un saludo rápido, pero los ojos de Brandon aún tenían una mirada. Se hizo la luz y sonó la campana para iniciar la primera ronda. La marca inmediatamente adoptó una postura agresiva hacia uno, se apresuró a entrar con una serie de rápidos golpes y potentes ganchos. Lo usé. Su objetivo era claramente someter al oponente de un solo golpe. Uno era mover el cuerpo rápidamente sin entrar en pánico. Me moví y evité los ataques de Brandon, tal como me enseñó mi abuelo. Inicialmente se centró en la defensa y observó los patrones de Brandon. «No te muevas y huye», gritó Brandon con frustración, pero uno permaneció tranquilo. Ella siguió su propia estrategia y encontró un hueco en el patrón de ataque de Brandon. Estaba buscando uno y finalmente encontré ese espacio y rápidamente contraataqué. Mientras Brandon lanzaba un fuerte recto,
Uno se giró hacia un lado para esquivarlo. Al mismo tiempo, le dio una patada certera en el costado a Brandon. Brandon pareció sorprendido. Di un paso atrás y entre el público se escucharon jadeos de sorpresa. Nadie esperaba que alguien contraatacara con tanta fuerza. Como no pude hacerlo, equilibré la defensa y el contraataque durante el tiempo restante. De la ronda 1, demostró sus habilidades más allá de las expectativas y la confianza de Brandon quedó destrozada. Comenzó, y el público siguió el partido con creciente interés a medida que sonaba la campana. El primer asalto ha terminado. Ambos peleadores regresan a sus esquinas. Uno respira hondo. Relaja tu cuerpo. Lo estás haciendo bien, Jaemin, fuera del ring. Lo animé. Uno respondió con una sonrisa. Sonó la campana para anunciar el inicio de la segunda ronda. Estaba claro que el enfoque de Brandon era diferente esta vez. Se movía con más cautela. Observé uno y por la experiencia de la ronda 1, no tengo ninguno más. Sentí que ya no tenía que preocuparme. Una de ellas es que ahora tengo más confianza en mí misma. Comenzó a demostrar técnicas de taekwondo, incluyendo patadas rápidas y movimientos precisos de las manos. Con la combinación, continuó presionando la marca. ¡Guau! La multitud estalló en exclamaciones. Todos quedaron cautivados por los llamativos, pero efectivos movimientos de taekwondo que surgieron. Fue lo mismo que Brandon se tambaleó después de recibir varias patadas poderosas. La ansiedad empezó a aparecer en su rostro y se volvió cada vez más agresivo. Cambió y finalmente no pude soportarlo más e intenté atacar ilegalmente. De repente, Brandon lanzó un puñetazo bajo, por debajo de la cintura. Era obvio. Estaba contra las reglas, pero logré evitarlo. Estoy un poco desequilibrado, árbitro. Eso es ilegal. Es un ataque. Jaemin protestó, pero el árbitro simplemente hizo un gesto con la mano para continuar el juego. Había hecho la vista gorda ante el juego sucio de Brandon, y de repente, en su mente, en Corea recordé el juicio injusto contra Jennifer y las consecuencias. Todo era vívido como si hubiera sido ayer, hasta la frustración. Volvió a ocurrir lo mismo. Hay una cosa que pensé en una situación injusta. Su corazón empezó a vacilar, y entonces la voz de su abuelo llegó a su mente. Resonó. El verdadero taekwondo triunfa sin importar la injusticia. Mi abuelo decía esto. Durante su entrenamiento, fue una palabra. Uno respiró hondo. Esta vez, no perderé como en Corea. Decidí que esta vez era diferente. Sonó la campana para terminar la ronda. Sonó. Uno estaba por delante de Brandon, pero debido a la decisión injusta del árbitro estaba ansiosa por la tercera ronda. Pero su determinación era firme. Comenzó con una vibra completamente diferente. Le zumbaban los ojos. Se hizo más agudo y los movimientos del cuerpo se hicieron más flexibles, como el agua fluyendo. Naturalmente, evité todos los ataques de Brandon. Brand se estaba volviendo cada vez más. Se puso nervioso e intentó algunos ataques ilegales más, pero uno de ellos ahora era... Yo también lo esperaba. Eso es taekwondo. Alguien del público exclamó. Dije que ahora muchos estudiantes están impresionados por una habilidad, el momento decisivo. Comenzó 30 segundos antes del final del partido. Brandon llegó y lanzó un potente directo como si fuera a ganar. Uno esperaba ese momento. Ella giró su cuerpo en el momento perfecto para evitar el ataque, y justo ahí vio a su abuelo. Mostré la técnica especial que me enseñó mi padre, el hilado, que era su orgullo. Una patada cortó el viento, dibujando un arco perfecto y golpeando exactamente a Brandon. Golpeó a Brandon en el hombro. El impacto lo desequilibró por completo y cayó al suelo del ring. Todo el gimnasio se quedó en silencio por un momento. Nadie podía creerlo. Observé la situación con mi expresión mientras Brandon se caía y no podía levantarse. El árbitro declaró el partido terminado después de comprobar el estado de Brandon. El gimnasio se llenó de emoción cuando el árbitro Kim Ha-na declaró que eras el ganador. Estaba lleno. Todos estaban sorprendidos por el resultado inesperado, pero a la vez emocionados. Creo que lo que más impresionó a Jaemin fue su increíble habilidad y fortaleza mental. Él saltó al ring primero, con una sonrisa enojada en su rostro. Estaba lleno. Una vez lo hice. Es realmente genial. Jaemin está muy contento. Grité. Uno sonrió, pero luego caminó hacia Brandon. Él todavía estaba sentado en el suelo con una expresión de sorpresa y decepción en el rostro. El director se quedó sin palabras. Parecía perdido y congelado. Las cosas no salieron según lo planeado.
Uno parecía avergonzado por el resultado y se paró frente a la marca y extendió su mano. Brand dudó un momento, luego le tomó la mano y se levantó. Fue un buen partido. Tú también eres muy fuerte, dijo Hannah con voz sincera, y ella es taekwondo. Consideré el saludo tradicional un gesto de respeto. Era un gesto de respeto hacia la otra persona. Al principio era la forma en que el taekwondo expresaba la marca. Aunque estaba avergonzado, sintió sinceridad y lentamente inclinó la cabeza para saludar. Lo conseguí y luego le estreché la mano, a Hannah. El taekwondo es muy fuerte. Había una mezcla de sorpresa y respeto en la voz de Brandon. Uno sonrió. El taekwondo no es solo una técnica, es también un entrenamiento de la mente y el espíritu. Ante una sola palabra, Brand asintió pensativo. Uno miró alrededor del ring. Miré a mi alrededor y caminé hacia mi abuelo, que estaba de pie en el borde de las gradas. Había lágrimas de orgullo en los ojos de mi abuelo. Uno de ellos hizo una profunda reverencia ante él. Me incliné y te presenté mis respetos, abuelo. Gracias, tengo lágrimas en los ojos. Eran lágrimas de alegría y lágrimas de liberación. Finalmente, pudo mostrar el verdadero espíritu del taekwondo y encontrar su propia identidad. Como pude protegerlo con confianza, el abuelo miró a su nieta con orgullo y asintió. Él asintió. Había una emoción en sus ojos que no podía expresarse con palabras. El gimnasio seguía siendo un hervidero de entusiasmo, con muchos estudiantes acudiendo en masa a uno de ellos. Me felicitaron y empezaron a preguntarme sobre taekwondo. Ahora son Hannah y taekwondo. Lo miré con respeto. Esto es una verdad. Fue una victoria. Más que una simple victoria en un partido, fue una defensora de su propia identidad y valores culturales. Se demostró y en el proceso se generó una nueva comprensión. Y fue una creación de respeto y ahora hay paz en el corazón. Los recuerdos de la injusta derrota en Corea ya no la persiguen. No parecía que le molestara. Ella curó la herida a su manera. A medida que me convertí en una persona más fuerte, me paré en el ring y miré a mi alrededor. Una sonrisa confiada se dibujó en su rostro. Ahora lo sabía. Incluso aquí en los Estados Unidos, ella sigue siendo una orgullosa atleta de taekwondo. A la mañana siguiente, Hannah fue a la escuela sintiéndose un poco más nerviosa de lo habitual. Ya llegué. ¿Cómo afectará la victoria de ayer a mi vida escolar? Sentí curiosidad. En cuanto bajó del autobús y cruzó la puerta de la escuela, cambió de inmediato. Sentí que la forma en que los estudiantes la miraban había cambiado. En lugar de la mirada fría y despectiva del pasado, sus ojos ahora muestran respeto y curiosidad. Estaba contenida. Algunos estudiantes le sonrieron, incluso dije, «Hola», alguien dijo, «Hay una chica de taekwondo por allá». Con esa voz no era una risa, sino una risa amistosa. Uno se sintió un poco avergonzado, pero sonrió. Ella respondió. Al entrar al aula, le esperaba una reacción aún más sorprendente. Algunos estudiantes comenzaron a aplaudirla y el resto de estudiantes hicieron lo mismo. Ambos empezaron a seguirlo, fue el primero que tuvieron en la escuela. Fue una grata sorpresa, realmente genial. ¿Cómo te moviste tan rápido? Varios estudiantes se acercaron a ella y le dieron sentidos elogios. Uno se sintió profundamente conmovido al descubrir que a través del taekwondo finalmente encontró su voz. Porque lo encontré y gané el respeto de los demás. La diversión es un cambio más asombroso. Estaba experimentando que él, como amigo, ahora estaba siendo ignorado por sus compañeros de estudios. En cambio, algunos estudiantes comenzaron a saludar a Jaemin. Intenté hablar con él y con Jaemin. Tú también. ¿Sabes taekwondo? El estudiante preguntó, ¿es divertido? Respondió con una sonrisa avergonzada. Es un poquito, pero va creciendo. Una cosa que no puedo hacer es ver a Jaemin interactuar naturalmente con otros estudiantes. Me alegro de que su victoria no sea solo suya, sino también de otros asiáticos como Jaemin. También afectaba a los estudiantes. Mientras tanto, la marca seguía vigente los días posteriores al partido. No se presentó a la escuela. Sus amigos del club de boxeo estaban más callados que de costumbre. No hubo acoso hacia Jaemin, y hubo una tensión sutil en toda la escuela. Todo estaba muy confuso, porque todos se preguntaban cómo reaccionaría Brandon. Finalmente, una semana después, Brandon regresó a la escuela en silencio. Asintió con la cabeza de una manera inusual. Se mantuvo callado y no salió mucho con sus amigos. Había una profunda tristeza en sus ojos. Tenía una expresión pensativa.
Almorzó con Jaemin, como siempre. Estaba sentado a la mesa y de repente apareció una sombra delante de la mesa. Levanté la vista y Brandon estaba solo. «Ana, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Puedes hacerlo?» La voz de Brandon solía ser tranquila. Todo estaba en silencio. Hannah y Jaime intercambiaron miradas de sorpresa. Hannah asintió lentamente. Asentí. Por supuesto. La marca dudó y luego se sentó. Se sentó. No pudo hablar por un rato y golpeó la mesa con los dedos. «Estuve jugando con ello, lo siento», dijo finalmente, con su voz llena de sinceridad. «Lo siento. Te ignoré y me burlé de tus artes marciales». Y Jaemin se sorprendió de que los tratara injustamente. Le di una cálida sonrisa. «Está bien. Brandon, acepto tus disculpas». Una mirada de alivio cruzó los ojos de Brandon. Se quedó en silencio por un momento. Luego, inesperadamente, lo mencioné. «Quiero aprender por qué mi taekwondo es tan fuerte». Hannah y Jaime se sorprendieron, y sus ojos se abrieron de sorpresa cuando escucharon que Brandy quería aprender taekwondo. «¿En serio?», preguntó uno. Brand asintió con seriedad. Asentí. «Lo he pensado mucho desde ese partido. Tu velocidad y precisión al patear son realmente... Fue increíble. Y la forma en que mostraron respeto incluso después de que gané fue impresionante». Uno se sintió profundamente conmovido por la honesta confesión de Brandon. Esta es la verdadera, fue una victoria. Una victoria que hizo cambiar de opinión al oponente, por supuesto. «Puedo enseñarte taekwondo en cualquier momento», respondió Hannah con una sonrisa. Una expresión de alivio se dibujó en el rostro de Brandon. «Gracias, Brandon». El interés resonó en toda la escuela, ya que Brandon era un estudiante popular y miembro del equipo deportivo. Como era un líder, sus cambios influyeron cada vez más en los demás estudiantes. Muchos estudiantes empezaron a preguntarle a Hannah sobre el taekwondo. Hannah dijo: «Yo también quiero aprender algunas de esas patadas. ¿Puedes enseñarme cuál es el espíritu del taekwondo?» Brandon dijo que era algo de lo que estaba hablando. ¿Cuál es la mayor diferencia entre el taekwondo y el boxeo? La curiosidad y el interés de los estudiantes están creciendo. Creció cuando uno de ellos respondió a sus preguntas lo más amablemente posible y practicó taekwondo simple. También le enseñé los movimientos. Le enseñé taekwondo a Hannah durante el almuerzo o después de la escuela. Ha habido un aumento en las solicitudes de aprendizaje, una de las cuales es con la ayuda de Jaemin. Crearon un pequeño grupo de taekwondo para estudiantes. Alquilaron un aula vacía en la escuela. Tomé una clase informal de taekwondo. La postura básica es importante. Comienza con la paz mental y la respiración. Algo que les digo a mis estudiantes es Ella explicó. Unos 10 estudiantes escuchaban atentamente lo que decía. Entre ellos estaba Brandon, quien se situó al frente y dio una instrucción diligentemente. Sorprendentemente, incluso algunos de los estudiantes del club de boxeo lo seguían en secreto. Empecé a tomar clases. Al principio empecé por curiosidad, pero pronto me interesé en... Estaban fascinados por las diversas patadas y técnicas del taekwondo. ¿Cómo surgieron estas patadas? ¿Puedes subirlo?, preguntó el estudiante sonriendo. Le expliqué que la flexibilidad y el equilibrio son importantes y que debes practicarlos de manera constante todos los días. Se puede lograr con práctica. Una clase es simplemente una transferencia de habilidades. No, ella también aprendió el espíritu y la filosofía del taekwondo de su abuelo. Te enseñé que el taekwondo no es solo una simple pelea. Es disciplina y entrenamiento mental. Es cortesía, respeto, paciencia y abnegación. La mente debe ser la base para que los estudiantes comprendan profundamente una palabra. Estoy de acuerdo en que han entrado en contacto con nuevos valores y cultura a través del taekwondo. Era una tarde cuando Hannah y sus alumnos estaban tomando una clase de taekwondo. La puerta se abrió y entró el director Michael Johnson. El director se sentó con ellos un rato. Observé y salí del aula en silencio. Uno de ellos, ansioso, se fue a clase. Lo terminé, pero pronto lo olvidé. Pero al día siguiente, llevé uno a la oficina del director. La llamaron. Llamó a la puerta de la oficina del director con el corazón preocupado. Escuché la voz del director llamándome. Respiré profundamente. Respiré hondo y abrí la puerta. Al entrar en la oficina del director, me sorprendió una imagen inesperada. Vi que había varios libros relacionados con el taekwondo esparcidos sobre el escritorio del director.
Incluso había un póster de taekwondo coreano en la pared. Juntos, el director señaló una silla. Dijo, su voz era más suave que antes. Uno se sentó con cuidado. Ayer me senté y observé tu clase. Fue impresionante, dijo el director. Uno se sorprendió, pero corrigió su actitud. Gracias. Director, creo que entendí mal el taekwondo. Una cosa que me sorprendió más de lo que dijo el director fue lo que me mostraste. El taekwondo no es solo un arte marcial, sino también una forma de entrenamiento mental. La concentración y disciplina que demostraste en tus clases fue realmente asombrosa. El director quedó realmente impresionado. Fue lo mismo. Guardó silencio un momento y luego continuó. ¿Dónde aprendí taekwondo? Le pregunté si podría aprenderlo bien, y él sonrió. Mi abuelo fue instructor de taekwondo en Corea e instructor de taekwondo para las fuerzas especiales militares. Era maestro. Aprendí de mi abuelo cuando tenía 5 años. Los ojos del director Fue genial. Mi abuelo enseñaba taekwondo formalmente en nuestra escuela. Dudaba de lo que oía sobre si la junta escolar podría dar una educación multicultural. He aprobado el programa de expansión. Creo que el taekwondo sería un buen comienzo como actividad extracurricular formal. La sugerencia del director era seria. A uno se le aceleraba el corazón. Esto era por ella y su abuelo. Fue una gran oportunidad, así que le preguntaré a mi abuelo, director, pero mi abuelo también está seguro. ¿Serás feliz?, respondió una. Ella se sorprendió y un poco yo era escéptico, pero al mismo tiempo tenía la esperanza de que el director fuera sincero. Porque lo sentí, uno de ellos se subió al autobús escolar y le contó a su abuelo cómo recibió la noticia. Pensé en decirle, había una sonrisa traviesa en su cara. Se ha extendido, abuelo. Es una sugerencia realmente increíble, dijo uno con voz emocionada. Le transmití la sugerencia de la directora. Me contó todo lo que pasó en la escuela, de principio a fin. Se lo expliqué con detalle. El abuelo estaba sentado en el sofá, escuchando en silencio la historia de su nieta. El director. Maestro, ojalá mi abuelo hubiera enseñado taekwondo en la escuela. Me gustaría tener una actividad extracurricular, formal. En cuanto termine una palabra, el abuelo se quedó pensativo por un momento. Su rostro arrugado estaba lleno de una expresión compleja. Me sentía abrumado. No soy bueno en inglés. Había vacilación en la voz de mi abuelo en cuanto a cómo podría enseñar. Uno agarró fuerte la mano de su abuelo. No te preocupes, abuelo. Te interpretaré. Yo ayudaré y los estudiantes ya están interesados en él. Taekwondo. Brandon Doyo tenía una mirada de añoranza en los ojos. Esto realmente la impactó. Fue una oportunidad importante para compartir las enseñanzas de mi abuelo con todos en Corea. Fue una oportunidad para presentarles cultura y espíritu. El abuelo observó detenidamente el rostro de su nieta. Lo miré a un ojo y vio pasión y esperanza y fue como verme a mí mismo en mis años de juventud. Finalmente, mi abuelo, dije con una sonrisa, vamos a intentarlo con los niños estadounidenses. Enseñemos el verdadero espíritu del taekwondo. Uno debe llenarse de alegría y ser un abuelo. Lo puse. Muchas gracias. Abuelo, eres el mejor. La noticia se extendió rápidamente por toda la escuela. Se extendió. Carteles de la clase de taekwondo del profesor Kim estaban colgados en los pasillos y en los tablones de anuncios. Los estudiantes mostraron interés. Uno ya estaba aprendiendo taekwondo de forma informal. Les comuniqué esta noticia a los estudiantes y todos aceptaron asistir a clases formales. Llegó el primer día de clases. Hannah estaba nerviosa desde la mañana. Abuelo, ¿estás bien? ¿Estás muy ansioso?, preguntó uno. El abuelo estaba arreglando su uniforme. Negué con la cabeza. No, creo que enseñar taekwondo es mi vocación. Sé que aunque el idioma sea diferente, el espíritu del taekwondo será el mismo, como decía mi abuelo. Una cosa que me alivió fue que mi abuelo ya había enseñado a numerosos estudiantes durante décadas. Cuando llegué a la escuela, ya había un gimnasio enfrente. Había muchos estudiantes esperando en la fila. Uno de ellos me sorprendió que hubiera muchos más estudiantes interesados de lo que esperaba. Vaya, muchísimos. No sabía que los estudiantes vendrían. Un abuelo susurró. El abuelo sonrió. Sus ojos brillaban de confianza. Había una sala de taekwondo a un lado del gimnasio. El espacio estaba perfectamente organizado en sets. Los principios básicos del taekwondo estaban escritos en las paredes,
Había un cartel explicativo y el taegyukgi y la bandera estadounidense estaban colgados uno al lado del otro. Los estudiantes empezaron a llegar uno a uno. Uno de ellos, sorprendentemente, era Brandon. Lo vi sentado en la primera fila, esperando clase con una expresión seria en su rostro. Finalmente, unos 30 estudiantes se reunieron en el gimnasio. Eran de diferentes grados. Había estudiantes y algunos profesores que vinieron a observar. El director también se quedó callado al fondo. Estaba observando a mi abuelo moverse lentamente hacia el centro de la alfombra. Salió. Su uniforme blanco brillaba aún más bajo las luces fluorescentes, y su cinturón negro parecía simbolizar la autoridad, por lo que los estudiantes naturalmente, todo estaba en silencio. Una estaba junto a su abuelo, lista para interpretar. Su corazón rebosaba de orgullo. Fue maravilloso poder compartir las enseñanzas de mi abuelo con todos, porque estaba feliz. El abuelo primero hizo una profunda reverencia a los estudiantes. Dije, hola, y luego abrí la boca lentamente. El taekwondo es una disciplina que afecta tanto el cuerpo como la mente. Es entrenamiento. El abuelo hablaba inglés despacio pero con claridad. Su pronunciación fue un poco incómodo, pero la sinceridad en su voz se transmitió a todos. Uno no pudo ocultar su sorpresa cuando le dijo esto a su abuelo. Debes haber practicado toda la noche. El taekwondo se trata de patear con los pies, y el kwon se trata de golpear con las manos. El dinero significa el camino espiritual que siguió mi abuelo. Le expliqué que uno tradujo lo que dijo mi abuelo al inglés con más detalle. El taekwondo no es solo un arte marcial. Es un entrenamiento de la mente, el autocontrol yes, una forma de aprender a respetar a los demás. Todos los estudiantes escuchaban atentamente. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y respeto. A partir de hoy, recorreremos juntos el camino del taekwondo. Al final de la clase, el abuelo caminará con los estudiantes en un círculo. Los reuní y hablé sobre los 5 espíritus del taekwondo. Te lo dije, eso es todo por hoy. El abuelo dijo una vez más. Me incliné profundamente y lo saludé. Todos los estudiantes hicieron una reverencia conmigo. Gracias, profesora Kim, dijeron todos los alumnos al unísono. Había un respeto sincero en sus voces. Después de clase, muchos estudiantes. Me acerqué a mi abuelo y le hice una pregunta. Uno de ellos estuvo encantado de ayudarme a interpretar. Brandon también se acercó al abuelo y lo saludó amablemente. Fue una clase genial. Maestra Kim, espero con ansias su próxima clase. Las sinceras palabras de Brandon. El abuelo sonrió con cariño. Le gustó mi entusiasmo. Lo haré mejor en la próxima clase. Aprenderás mucho. Después de que todos los estudiantes se hayan ido, el director, fui a ver a mi abuelo. Señor Kim, usted es un gran primer ministro. Era una clase. Hacía mucho tiempo que no veía a estudiantes tan concentrados y respetuosos. ¡Qué espectáculo! El abuelo agradeció al director por darle la oportunidad. Me alegra poder enseñar el espíritu del taekwondo. Un camino de regreso a casa. Le apreté la mano a mi abuelo con fuerza. El abuelo era genial. Todos los estudiantes respetan a su abuelo. Hay orgullo en un rostro. Estaba lleno. Mi abuelo también tenía una expresión alegre. Enseñó taekwondo en Estados Unidos. Nunca pensé que podría hacer esto. Este es un nuevo comienzo. Un rayo de esperanza brilló en los ojos del abuelo. Buscaba un nuevo comienzo aquí en Estados Unidos. Sentí que había encontrado mi misión. Transmitir el espíritu del taekwondo a la generación más joven. Misión. Una miró a su abuelo y sonrió. Ahora sabe. Fue el taekwondo lo que hizo que su vida en Estados Unidos fuera cada vez más próspera. A través de esto encontraron su verdadero lugar aquí. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir ofreciendo contenido como este. Y por supuesto queremos saber tu opinión. Comenta abajo. ¿Qué te pareció? Leemos todo con atención. Hasta el próximo video.